Buenas tardes, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Casa Grande. Yo seré la acompañante en la parte técnica y tecnológica de esta sala. Iniciamos este espacio virtual que nos reúne para tratar el tema del día de hoy. Olga y Araceli, innovación y ruptura en el arte ecuatoriano. Nuestros panelistas ya se encuentran en la sala, pero antes de darles acceso, voy a hacerles algunas recomendaciones técnicas. Nos encontramos en la modalidad seminario de Zoom. En esta modalidad solo tienen acceso a cámara y micrófono los panelistas principales. Las demás personas del público que se han registrado en este evento son espectadores y podrán comunicarse por medio del chat y del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en el menú inferior de su aplicación. Si se conectan desde un dispositivo móvil, el botón de preguntas y respuestas se encuentra ubicado en la parte superior con las siglas Q y A. En este buzón es donde podrán dejar sus preguntas, las preguntas que surjan durante el desarrollo del tema. Por favor, hagan las preguntas solo a través de este buzón, son las que se tomarán en cuenta. Cualquier otro comentario o recomendación abierta pueden escribirla en el chat normal, donde les recomendamos revisar que esté activada la acción de enviar para todos los panelistas y participantes. Se revisarán las preguntas en general y se elegirán las más pertinentes para que no se repitan con temas ya abarcados en la presentación. Damos comienzo a este conversatorio. Muy buenas tardes con todos y todas. Bueno, hoy estamos con una clase magistral muy interesante, como se lo habíamos adelantado en nuestra clase anterior. El día de hoy pues tenemos a nuestro colega, profesor, amigo, Saidel Brito, y nos acompaña también Mónica Espinel, que también es ahora va a ser una gran amiga nuestra de la facultad, ahora que tenemos el honor de tenerla hoy acá. Para dar inicio de esta clase magistral, tenemos justamente a dos grandes emblemas, ¿no? Como son Olga Dueñas y Araceli Gilbert, ¿sí? Entonces, voy a dar brevemente una introducción de quiénes son nuestros panelistas el día de hoy. Entonces, tenemos a Saidel Brito. Saidel es artista visual, docente, es doctor en ciencias sobre arte, magíster en artes visuales y en educación superior, es profesor de la Universidad de la UARTES y de la Universidad Casa Grande, es coautor y ex rector del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE. Ha realizado 16 exposiciones individuales y más de 80 exposiciones colectivas en galerías y museos de América, Asia y Europa. En el año 2003 y 2005 participó en el Salón de Julio, ganando el primer y tercer premio respectivamente. Fue premio de la 10ª Bienal de Cuenca en el año 2009. Tenemos también a Mónica Espinel. Mónica Espinel estudió Historia del Arte en la Universidad Americana de París y en el Boston College en Massachusetts, Estados Unidos. En el año 2004 fue responsable de la sala autoral dedicada al maestro Enrique Tábara, expuesta en el MAC. Desde ahí se dedica a la investigación sobre arte moderno ecuatoriano. Fue curadora de la retrospectiva de Olga Dueñas en el MAC, que se encuentra actualmente en la misma sala y en el MAC, sobre la que se va a producir próximamente una publicación. Colabora además en el área de investigación de la Fundación Enrique Tábara. Bueno, estamos en muy buenas manos en nuestra clase magistral del día de hoy. Antes de empezar voy a dar la palabra a Marcia Gilbert de Babra, quien es la presidenta del Consejo de Regentes de la Universidad Casa Grande. Entonces, te escuchamos, Marcia. Por favor, el micrófono está silenciado. Marcia, está silenciado tu micrófono. Ya, buenas tardes. Yo tengo una dependencia tecnológica con Loli. Yo estaba tratando de aplastar lo de la computadora, pero resulta que esto tiene otro aparato ahí que yo no lo sé manejar bien. Lo que yo quería decirles es que les doy también la formal bienvenida y que esta es una oportunidad para mí que me emociona profundamente
si me emociona es porque toca fibras emocionales, toca sentimientos y también me apela a la parte racional. En la parte racional agradezco muchísimo a los organizadores de este webinar. Conozco a Mónica y a su familia desde hace muchísimos años y la quiero, muy amiga de mi hija. Y no se diga a Saidel Brito, con quien nos une una amistad y somos colegas en la Universidad Casa Grande a muchos años y estoy consciente de todo lo que él está aportando a esta universidad y al arte de Guayaquil. Emocionalmente estoy touché, como dicen en francés, porque este es un tema que no solamente me interesa desde el punto de vista racional, como guayaquileña, como mujer que aprecia el arte, sino que además Araceli Gilbert, hermana de mi papá, con quien yo viví muchos años de mi infancia, y cuando viví con ella en Nueva York, tuve la gran oportunidad de conocer a Olga Balasek, hoy de Dueñas, ¿no? Y la conocí cuando yo era una niña chiquita de unos 4 o 5 años y tengo muchísimas anécdotas y recuerdos de ella. La amistad de mi tía Araceli con Olga Balasek data desde esa época, cuando las dos eran alumnas de Aux Enfants, y es gracias a esa amistad que Olga, una gran artista que no puede Ecuador ni Guayaquil perder, se vincula a Ecuador y viene acá. No voy a decir nada más porque para eso están ustedes, pero quiero decirles nuevamente que mil gracias y espero que toda la gente aproveche esto, ¿no? Y a ti también, Santiago, una vez más por tu interés y por lo proactivo que eres en esto, ¿no? En esto de poner el arte sobre la mesa en esta ciudad que erróneamente nos catalogan como exclusivamente interesados en el money money. Así que suerte y adelante. Muchas gracias, Marcia, por tus palabras. Así que bueno, entonces vamos a empezar con la clase magistral. Entonces, Aidel y Mónica, quedan ustedes a cargo de esto. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias, Marcia, por tus palabras. A la Universidad Casa Grande nuevamente por este foro, por esta posibilidad de encuentro para tocar, abordar, hurgar en problemáticas que no son tan comunes, diríamos, en el día a día de la ciudad. Y en este caso, ya de Araceli en particular hemos hablado acá en este mismo espacio. Hace un tiempo atrás conversamos también entre la relación de Araceli y Enrique Tábara como dos cimientos del arte ecuatoriano. Y en esta ocasión volvemos a la figura de Araceli por intermedio y en el contexto de la retrospectiva vigente en este rato en el MAC sobre Olga Dueña, que ha sido justamente curada por Mónica Espinel de Reyes. Ese es el pretexto, pero evidentemente vamos mucho más allá de eso. La propia experiencia de llegar a este minuto de presentación de esta conversación con Mónica ha sido lo suficientemente interesante. Los hallazgos, los descubrimientos, las relaciones que hemos encontrado a partir de la larga y profunda investigación que Mónica ha desarrollado y yo como público, y diríamos profesor de arte, mi acercamiento a la obra de Olga, la visita primera a la exposición el día de la inauguración con su presencia, que fue realmente muy emocionante también, y la posibilidad de regresar ya con más tranquilidad y premura, y el hecho de que es una muestra que vamos a tener en la ciudad hasta el mes de febrero, y Mónica me corregirá, pero bueno, nos quedan todavía un poco más de 2 meses, lo que es una gran oportunidad para aquellos que no han visitado la muestra, poder acercarse con sosiego, con tranquilidad,
con mucha atención y diríamos y sed de hallar toda la riqueza que ahí se manifiesta. Y bueno, este espacio también aprovecha esa coyuntura desde el punto de vista académico para que el espacio de la universidad pueda enriquecerse y conectarse con ello. Y bueno, cuando aparece otro espacio para el mes de noviembre y pensando en los temas idóneos, evidentemente la muestra de Olga y la retrospectiva de Olga fue importante. Pero, ¿qué ocurre? Y lo conversábamos en la charla anterior con relación a la Escuela de Pintura de Guayaquil y lo que se conversó entonces. En efecto, hay figuras que cuando uno las aclara, las analiza y profundiza en torno a otras figuras, a colegas, a amigos, a personas que participaron de alguna forma en esos momentos culturales, fueron compañeros de trabajo, como en este caso, la relación de Olga y Araceli, empieza a develar una cantidad de temáticas y de resonancias que van mucho más allá de lo artístico y de lo profesional. Y en este caso, para muchos, la figura de Olga Dueñas en el último tiempo ha sido un descubrimiento. O sea, para buena parte del medio artístico nacional, esta retrospectiva de Olga Dueñas tiene también un sentido didáctico, pedagógico, de apreciación de una figura desconocida, poco tratada, olvidada en ciertos núcleos y espacios del conocimiento y la Academia Nacional, a pesar de que es un artista que no solo por su trayectoria, sino que también en los años previos, 2000, inicio de los años 2000, ya hace noventa y tanto, 96, perdón, la década del 90, hace una muestra donde la antigua Galería Madeleine Hollander, y ahora en los 2000, 2014, 2018, tiene también una pequeña presencia con muestras tanto en Quito como en Guayaquil, en espacios privados, no mínimo, y en la Galería de Ileana Viteri. Pero una retrospectiva, una exposición de la dimensión y de la investigación que hoy tenemos en exhibición en la ciudad, de eso no hay antecedentes. Pero lo valioso, que más allá de ese redescubrimiento, por usar un término más eficiente, de la figura de Olga Dueñas, lo que ha sido sorprendente también dentro de este proceso puntualmente desde la charla de hoy, ha sido la importancia, lo decidor que la figura de Araceli ha sido también en el arte ecuatoriano por su anclaje y la llegada y la conexión con la figura de Olga. O sea, cuando justificamos y pensamos que Olga Dueñas es una artista que perfectamente podemos nombrarla como una artista ecuatoriana, a pesar de no haber nacido en el Ecuador, sino en los Estados Unidos, en 1926, no solo es ecuatoriana porque vivió varias décadas en el país, porque sus hijos son ecuatorianos, porque su esposo fue ecuatoriano, que ya son argumentos de peso, sino ni siquiera por haber representado al Ecuador en eventos internacionales de primer nivel, como puede ser la Bienal de Sao Paulo en los años 80, en exposiciones internacionales donde el hecho de que ella pusiera en el mapa de contextos muy extraños, muy ajenos a nuestra realidad, lo pusiera en la conversación como una referencia de artista residente en el Ecuador, son elementos, diríamos, a valorar en todo momento. Pero más allá de todo aquello, creo yo que la ecuatorianidad de Olga Dueñas está vinculada o está dada a través de la figura de Araceli Gil. Ese aspecto es un aspecto de la conversación sobre el cual hemos reflexionado bastante, Mónica y yo, en estas últimas semanas. Queremos compartir con ustedes algunas de esas reflexiones. Y cómo entonces una figura como esta, como Olga, y una figura como Araceli o como Enrique, que hablamos en su momento, que son artistas que van a contrapelo de una lógica dominante del arte nacional en los años 40, 50, 60, en el contexto artístico del Ecuador, son artistas que siguen siendo hoy referentes activos, que están resonando en las prácticas artísticas, en las investigaciones y exploraciones de los artistas jóvenes de la ciudad y del país, y que nos siguen sorprendiendo. O sea, visitar la muestra
de Olga Dueñas es literalmente una sorpresa. Desde ese punto de vista le quiero dar ya la palabra a Mónica, la pregunta, la pauta para escucharle. Ahí hay algunas imágenes que nos va a compartir al respecto. Y esta conversación entre Olga y Araceli se da, por supuesto, de manera muy intensa desde 1944. O sea, siendo compañeras de estudios en la academia en New York, justamente de Oxfam, y cómo en ese encuentro, que lo reflexionamos con Mónica en estos días, yo se lo mencionaba también a Marcia, tratar de imaginarse lo que pudo haber significado para una chica de 18 años, Olga Balasek, su encuentro con una figura como Araceli Gilbert, ya con 31 años, estudiando en la misma escuela, en la misma aula, llamémosla así, las mismas compañeras de banca, como hoy lo podemos entender en el lenguaje coloquial, una figura como Araceli que ya venía con prácticas de formación artística por su experiencia en Chile, después en la Escuela de Bellas Artes, su cercanía a una figura como Hans Michaelson en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil, y ya en 1944, con ese largo recorrido, lo que pudo haber sido para Olga Dueñas su relación con Araceli Gilbert. No solamente desde el punto de vista estético, porque además fue un encuentro compartido, su acercamiento a la abstracción en este momento y su conexión con el purismo y la tradición purista, la escuela purista. Recuerden que fue justamente fundada en 1918 por Oxfam y nada más y nada menos que junto con Le Corbusier y con Brancusi como una alternativa a la academización que se fue dando con el barroquismo cubista a fines de la década del 10, ya con el cubismo sintético, y en esa coyuntura una mentalidad tan influyente en el arte de la primera mitad del siglo XX, en una escuela, diríamos, con una orientación estética muy clara, muy definida, lo que fue ese descubrimiento que por la parte de Olga tenía unos antecedentes con la propia música familiar, con la influencia y la relación de la música con la visualidad, y en el caso de Araceli fue una decantación, porque Araceli sí atravesó distintos ismos del arte del siglo XX. Uno puede identificar en sus obras tempranas de Chile una conversación con el fauvismo, con el cubismo, las pinturas que incluso hace todavía ya sobre la década del 40 siguen teniendo una relación con las corrientes más influyentes y dominantes del arte moderno, pero su paso a la abstracción, su conexión con el purismo, con lo que pudiéramos identificar una pintura ascética y aséptica, o sea, alejada, limpia, totalmente purificada con relación a la realidad y a todo aquello que está presente fuera de la obra, es diríamos, un descubrimiento compartido, volviendo a esa palabra, entre estas dos figuras que, como veremos seguramente en la presentación y en el conversatorio con Mónica, serán dos figuras que nunca, a través de recorridos dispares, de biografías que a veces se cruzaban en tiempos geográficamente hablando, en sus viajes, etcétera, nunca estuvieron desconectadas. Y es una conexión, creo yo, muy fructífera, que si la leemos entre líneas, podemos aprender, podemos disfrutar, podemos valorar el tamaño de estas dos figuras del arte del siglo XX, no solamente en el Ecuador, sino también en América Latina. Mónica, esta investigación que has llevado a cabo, esta exposición que me parece, insisto, muy importante, me imagino que haya conllevado para ti también desde el punto de vista emocional, investigativo, de involucrarte como investigadora y curadora en el trabajo de un artista como Olga, en un desafío, en algo que incluso después de la muestra te sigue generando lecturas, te sigue generando relaciones y sigue produciendo conocimiento. Cuéntanos al respecto, por favor. Por supuesto, Saidel. Y escuchando a Marcia y escuchándote, no puedo estar más de acuerdo y totalmente identificada con las ideas que han presentado. Algo que repito constantemente porque lo tengo tan presente es algo que quisiera compartir con ustedes, cómo se dio un poco la historia de mi conexión con mi conexión con Olga, y cómo con el paso del tiempo he llegado a valorar esta eventualidad que pasó, la conocida pandemia, que para todos significó un sufrimiento, pero
como he dicho varias veces, creo que pude darle la vuelta y convertirla en una circunstancia privilegiada, porque extendió el tiempo inicial que habíamos pactado para esta investigación hacia la retrospectiva de Olga Dueñas. Realmente de unos 6 a 8 meses se convirtió en 2 años de poder trabajar y conversar con esta artista enteramente lúcida. Y acá recojo unas palabras que dijo Marcia, esta fibra emocional, como tú dices, ¿no? Había aquí bastante de emociones en cada conversación, porque lo que realmente se convirtió en la investigación es en una posibilidad del artista a sus 95 años de repensar y de reflexionar toda su vida. Ya les contaré por qué esta es la primera retrospectiva que se le hace en toda la vida de ella, y a buena hora ella la ha podido vivir lúcidamente. Entonces, en este recorrido que hicimos por su vida y obra, la figura de Araceli es esencial, fundamental. Tanto así que puedo decir que Araceli vive su esencia con Olga. Ella puede hablar de Araceli como haciendo gráfica su amistad y su relación. Le contaba a Saidel, y también se lo puede contar a Santiago, que hace 2 días, la llamé a Olga, tuvimos una conversación porque quería contarle específicamente de esta gran invitación e idea de Saidel y de ustedes en Casa Grande de hacer este encuentro. Entonces, claro, por supuesto ella estaba totalmente emocionada, pero también con deseos de conversar puntualmente, de volver a conversar sobre su relación con Araceli. Y una de las cosas que ella me decía, para eso voy a pasar a la imagen siguiente, pero no puedo pasar a la imagen. Ahí está. Ahí tenemos una imagen con la foto que está Olga sola en el año 46. Ella nace en 1926, imagínense lo joven que era, cuando está ella en casa de Araceli Gilbert en Guayaquil. Y iniciamos nuestra conversación, que la voy a repetir en muchos momentos textuales, las ideas de Olga. Iniciamos nuestra conversación nuevamente con esta foto que tantas veces vimos durante nuestras conversaciones en la época de la investigación para la retrospectiva. Entonces, aquí es importante, sí, marcar ciertos hechos que se dieron en la vida de Olga y de Araceli, y que se dieron de una forma que ellas no tenían conocimiento del resultado y de la continuidad que iban a tener. Tal como dijo Saidel, se conocen las dos en el aula de la Universidad de Osenfant en Nueva York en 1944. Y dicho por Olga, siendo ella joven, Araceli algunos años, por ahí 13 años mayor, encuentran esta amistad, pero como ella la define como una empatía de sus sentimientos y de su pensamiento estético, ¿no? Olga no era todavía en el 44, cuando se conocen es en 1944, no era todavía totalmente abstracta. Olga Dueñas había tenido una formación prácticamente guiada hacia que ella sea una música, porque su padre, Joseph Balasek, y su hermano, Erno Balasek, eran músicos de profesión. Su padre tocaba el arpa, el violín, el piano, y su hermano, 7 años mayor que ella, daba ya conciertos era concierto de violín a temprana edad. Entonces Olga, desde, como ella misma dice, o sea, su oxígeno al respirar durante toda su primera infancia, su adolescencia, era relacionado a la música. Pero llega un momento, ya a sus 18 años, cuando ella ya sale de casa de sus padres y busca su camino dentro del arte. También por una casualidad, ella en Washington asiste a una conferencia dada por Osenfant y siente nuevamente esta palabra que la repito en 2 ocasiones, con Osenfant y con Araceli, esta empatía en torno al pensamiento estético. Entonces, se hacen amigas, conversan mucho, y así de familiar como son las palabras que voy a usar, Araceli le invita en el 46 a conocer Ecuador.
siendo ella totalmente extranjera, joven como la ven, sin hablar español, sin haber salido de lo que era Estados Unidos, donde ella nació. Recordamos que su familia era de Europa, Checoslovaquia y Hungría, y salen a Estados Unidos por la Primera Guerra Mundial. Entonces, para ella realmente era como una aventura exótica llegar a Ecuador. Pero ella llega a Ecuador y acá se queda. Prácticamente se fue una sorpresa del destino. Vemos en la imagen siguiente que de un lado está la Araceli y Olga jóvenes. Esta foto es en la década del 40, en Guayaquil, y luego la imagen contigua es en la década del 70, cuando ya están las dos todavía jóvenes, pero mayores, y se ve esta continuidad, ¿no? Como dijo también Saidel, cada una tomó su camino, no estaban siempre juntas, pero ese hilo que unió y que todavía une la estrecha relación entre Olga y Araceli, su vida y su arte, está representada en esta foto, ¿no? Pero acá regreso a esta imagen, que es una imagen que también ha despertado bastantes conversaciones con Saidel, por lo interesante, lo importante que es el contenido. Aquí debo contar también, compartir con ustedes, una conversación que tuvimos con Olga, porque para ella, y eso es respetable y hay que decirlo, para ella esta por supuesto no es una imagen de un cuadro ya realizado en una época de ella como ya más madura en su arte, pero como investigadora, y ella me lo permitió, yo lo consideré muy necesario, porque representa su pensamiento de ese momento. Cuando ella está bajo o sea, siendo como discípula de Ozenfant, y ella está en esta transición de la imagen representativa, que siempre va a estar relacionada. Las pocas obras que se conocen de ella, un poco más figurativas, siempre están relacionadas con la figura musical. Recién cuando ella sale de Ozenfant, y eso es importante remarcar, ella empieza a ser más abstracta. Y este estudio, este trabajo de ella del 46, que lo realiza en casa de la familia de Araceli en Guayaquil, cuando estaba invitada, es como que habla de lo que ella está pensando, hacia el camino que ella está yendo. Ella está influenciada siempre por el arte geométrico, por los pensamientos y las teorías o los manifiestos de Theo van Doesburg, el pensamiento de Mondrian, o sea, y por supuesto también de todo lo relacionado al purismo, la eliminación de lo accesorio, ya las ideas del purismo de Ozenfant. Entonces, siempre conversábamos con ella y les leo un poco un texto, palabras sacadas de los manifiestos de ese entonces. La construcción del cuadro, así como sus elementos, debe ser simple y visualmente controlable. Y entonces enseño lo temprano que Olga empieza a trabajar con estas ideas en torno al arte, ¿no? Acá tenemos una obra de Araceli, del 49, época en que también se ve la influencia de Ozenfant, la influencia también de la pureza de la línea, tal como lo hablamos con Araceli, por supuesto, con Olga, perdón, como lo hablamos con Olga, también se ve que este es un comienzo de la obra de Araceli, porque incluso después va a cambiar en el color, la cromática de Araceli va a cambiar, pero lo hago un poco a propósito para ver cómo la obra de Araceli y de Olga va caminando sin que sean iguales, y como también lo marca Olga, o sea, las dos tenían caminos diferentes, pero tenían muchas conversaciones, tanto la obra como tal, como ellas, y esto lo ha hecho como tangible la presencia de Araceli. Acá lo puedo mostrar mejor, fíjense. Esta es una obra, ya ha pasado una década, ya son unos personajes más como formados o maduros frente a sus procesos plásticos, y tenemos acá de un lado Tema sobre Blanco de Araceli, un óleo, y una obra sin título, también óleo, de Olga Dueñas. Acá Olga Dueñas está viviendo en Venezuela, porque ella, después de Ecuador, donde ya hemos dejado claro que se viene a quedar largo tiempo,
tuvo en la década del 40 y del 50 años de muchos viajes, y como ustedes lo saben también, Araceli también sale a París y se separan, pero nuevamente, nunca pierdan la conexión. Más abajo tenemos una sorpresa con Saidel para poderles compartir y hacer un poco real esa conexión que siempre tenían. Y vemos acá la conversación, el diálogo entre estas dos obras, ¿no? Cómo son estas dos artistas marcadas por la definición de la línea, que también les viene de los intereses de cada una y de lo compartido por el maestro Ozenfant. La definición de la línea, de la figura, los contornos. Lo vemos acá también, he vuelto a insistir en esta imagen preparatoria de Olga, como una imagen ya más conocida, más contundente de Araceli, pero me parece tan palpable como están pensando de una forma similar. Y eso me permite también compartir con ustedes una de las conversaciones iniciales, hace comienzos de la investigación para la retrospectiva, que Olga veíamos, sí, también hablábamos de su conexión con otros artistas, y cuando tocaba Araceli, me decía, bueno, con Araceli era especial, nosotros habíamos compartido al maestro Ozenfant, y una de las cosas que más nos unía toda nuestra vida era poder sentarnos a conversar. Recordemos que Olga y Araceli siempre viven cerca, ahí que me salto un poco a notar que Araceli, cuando ya está casada con Rolf Blomberg y Olga Dueñas está casada con Luis Dueñas, las dos parejas viven en Quito y se visitan constantemente. Y es a través de Araceli, en casa de Araceli, que en reuniones con artistas, Olga conoce a Estuardo Maldonado, a Enrique Tábara, que viajaba de Guayaquil a Quito, y como cuenta Olga, en casa de Araceli y de Rolf eran las reuniones de artistas e intelectuales de la época. Entonces, por supuesto, se identifica con Manuel Rendón y con tantos otros, podríamos decir, de la vanguardia del momento. Entonces, pero lo que me decía Olga, que con quien realmente ella sentía esta confianza de poder hablar a través de la relación entre formas, espacios, colores, que vemos una obra en blanco y negro, pero realmente la obra de Araceli, este óleo, tenía un color amarillo también, lo hablaban, lo reflexionaban constantemente entre Olga y Araceli. Y pude valorar también de la explicación de Olga, y hoy en día, como bien dijo Saidel, cuando estoy frente a una obra de Olga y una obra de Araceli, valoro más que nunca lo que me explicaba ella con tanta insistencia y hasta el día de hoy, que ocurre tanto en la obra de Araceli como en la de ella, en la de Olga, que es el tema de la composición, la importancia y la atención a la composición, que también lo practicaban desde la época de Ozenfant, y como que de alguna manera Ozenfant sembró esa preocupación por la composición en Olga y en Araceli. Esta obra que creo que también le puede emocionar a Marcia, porque sé que es colección de ella, es una obra que también produjo mucha conversación con Olga, porque definitivamente se ve una clara relación entre las dos, ¿no? Tenemos de un lado la serigrafía, como ustedes ven, Flair, cuya traducción, el nombre es Llamarada, y este cuadro acrílico de Araceli, épocas también parecidas, ¿no? Araceli en el 73, Olga en el 76. Y nuevamente, cómo se empatan sin que estén trabajando la una al lado de la otra, pero son estas ideas en torno a la geometría, a la línea. Y hay un tema interesante acá, que está en la obra que he traído de ejemplo de Araceli, y en estas que he traído acá también de Olga. Incluso traje una versión más que lo vamos a ver de Araceli, y voy a detenerme acá, que está Olga Dueñas en la obra Crime, que es una serigrafía, y un acrílico sobre lienzo que se llama Construcción Lineal, de Araceli. Obras que nuevamente
pienso que se relacionan bastante y que tienen muchos propósitos en común. Cuando lo hablábamos con Olga, y eso podría Saidel darme una opinión, un comentario acerca del cuadro de Araceli, Olga estaba muy interesada en este momento, es como una pieza que irradia a muchas de sus obras que vamos a ver después relacionadas al cinetismo, que es el efecto, o sea, el efecto visual de la línea y su relación con la línea. Es decir, vemos que está ese trabajo lineal, geométrico, de la línea como apretada, como ella lo dice, como está ajustada en espacios. Y en otros momentos se expande como terminando en un estudio de la luz, de la luminosidad que puede pasar libremente o puede obstaculizarse. Y en el trabajo de Araceli vemos también una conexión con espacios que están como funcionando tapados, o sea, como que no hay una línea ahí, hay un espacio, o sea, como un arte geométrico, una forma que está funcionando de otra manera, ¿no? Como que está tapando cualquier posibilidad de cruce de líneas. Y veíamos este trabajo así como segmentos o bloques de formas que se van a repetir en obras muy conocidas, que bueno, que voy a regresar a ese momento, se van a repetir, lo voy a traer a colación más adelante, en obras más conocidas, tanto de Olga como Araceli, que es esta atención a la línea y al espacio. Acá vemos ya una obra de Olga relacionada al cinetismo. Pertenece a la reserva del Museo MAC y está ahorita expuesta en el museo. Acá la he traído a propósito para enseñarles a ustedes solamente un soporte, porque la obra de Olga cinética tiene dos soportes, ¿no? Una en el fondo, una encima, y esa conexión entre los dos soportes es la que produce esa especie de ilusión óptica que nos deja ver el cinetismo. Pero esta obra es solamente el soporte de atrás, o sea, la madera. Una obra del 68, una de las más antiguas que tenemos del cinetismo de Olga, y vemos, al igual que les enseñé en las obras anteriores, vemos cómo hay esta conexión entre la línea muy junta, muy apretada, que va a crear este movimiento, y estos espacios que ella deja intocables. Ahora, Mónica, sí. Mónica, no sé si me permites algo, porque creo que aquí ya estamos década del 70, con dos artistas maduras, o sea, dos artistas que en el caso de Araceli ya tenía una obra totalmente, diríamos, con un reconocimiento muy, muy fuerte ya en el contexto artístico nacional. Ya una Olga Dueñas que toma el camino definitivo del cinetismo, por decirlo de alguna forma, hacia 1968. Pero quiero dar un pequeño paso atrás justamente para ilustrar estas conexiones, ¿no? Por un lado, el viaje el cambio de domicilio de 1955 de Olga, en este caso a Caracas, Venezuela. Es importante esto porque en ese mismo año es que Araceli está regresando de París. O sea, entre comillas, desencuentro, digo entre comillas porque, por ejemplo, la relación se mantiene incluso a través de amigos muy cercanos de ambas partes. La propia visita a Caracas de Manuel Rendón Seminario y Paulet a visitar a Olga Dueñas ilustra muy bien la estrecha conexión de pensamiento en términos estéticos que aquí se va dando. Y por otro lado, ya luego con el cambio de domicilio de Olga Dueñas a Puerto Rico, que es cuando creo que cuando se empieza a gestar en su trabajo una visibilidad en el contexto del arte de mayor envergadura. Ya lo tuvo antes en Caracas, sobre 1956, 57, 58. Pero todavía aquí no había llegado el cinetismo, cosa que sí ocurre luego estando en Puerto Rico, y recuerden luego su viaje, entre comillas, definitivo al Ecuador en 1969. Así es. Y su permanencia allá por varias décadas, hasta también finales de la década del 80, cuando regresa a los Estados Unidos. O sea,
ya en este momento de década del 70, yo veía las dos piezas, entre ellas la pieza de Marcia, 1973, y ahora que veo el año, digo, wow, yo estaba naciendo en ese año. Qué emocionante. Tú también, bueno. Y en ese año estaba muriendo Pablo Picasso, casualmente también, ¿no? Entre otros acontecimientos desde el punto de vista artístico de un artista grande del siglo XX como Pablo Picasso y dos obras ya maduras como esta. Y nosotros que estamos hablando ahora a un público que seguramente algunos de ellos nacieron después que Olga Dueñas ya no estaba ni siquiera en el Ecuador, hasta su reaparición, diríamos, visible, latente, que se da con relación a la muestra. Y estos puntos históricos yo creo que son importantes, porque su conexión en 1965, o sea, pienso, para identificar, en 1965, cuando Olga Dueñas, digo 1965, pero quizás hay un pequeño antesala, 1963, con su descubrimiento, diríamos, con su comprensión o cuando ella identifica todo este universo que se le abre en términos científicos, matemáticos, de lo que implicó su acercamiento a lo que luego sería la exposición en el MoMA de 1965 de Responsive Eyes. Yo creo que esa muestra es clave porque, como en efecto conversábamos también nosotros en estos días, es cuando ella ya define una línea de investigación que lo vemos incluso hasta las obras 2020, obras recientes que están presentes en la exposición del MAC. Yo creo que aquí se abren dos caminos, estéticamente hablando, distintos entre las preocupaciones fundamentales de Olga con relación a, diríamos, el camino de la abstracción geométrica, de la pintura concreta en particular. Sin embargo, en Araceli eso se sigue depurando. Nosotros vemos la pieza que tú pones del 46, a mí me sorprendió mucho esa foto cuando la vi en el MAC. ¿Quieres que la vuelva a poner? Más me sorprendió cuando ella te confiesa de que no, que eso es un pequeño ejercicio, pero es que ya en ese ejercicio está latiendo la poética de Araceli. Entonces, estamos viendo en el contexto de la década del 60, y es importante decirlo porque en el contexto de la década del 60, del 70 en Quito, ya Araceli Gilbert había ganado el premio del Salón de Octubre de Guayaquil en 1960, ya había ganado el primer premio de Mariano Aguilera en 1961. O sea, es un momento en el cual la figura de Araceli, pudiéramos decir, era una figura consagrada en el arte nacional y que está descolocando diríamos, el monopolio del expresionismo, el monopolio del realismo social que se venía dando por 30 años en la cultura nacional. Así es. O sea, todo el grupo del BAN, la antibienal, todo el fenómeno de fines de los años 60 coincide con la consagración de Araceli y con el regreso de Olga Dueñas por temas familiares al Ecuador. Entonces, esa cofradía, llamémosle así, estética, de la década del 70, ya no solamente fue alternativa a las estéticas dominantes del arte ecuatoriano y buena parte del arte latinoamericano, sino que empieza a tener un reconocimiento en el arte local que no solamente está en la exposición, que hay obra que tú presentas acá en la Casa de la Cultura, la individual de la Casa de la Cultura de 1970, de Olga Dueñas, sino las muestras posteriores, luego en la galería de Betty Wappens, etcétera, o sea, muestras en el espacio privado, llamémosle así, de las galerías del circuito local, sino también en espacios museísticos, incluso fuera del Ecuador, representando al Ecuador. Pero en este momento, y termino con esta interrogante, que para mí me resulta totalmente fascinante, porque en este momento ya Olga Dueñas viene con un recorrido, es una artista curtida, ya no es la artista de 20 años que llegó de la mano de Araceli a conocer Guayaquil de 1946, sino que es una mujer que regresa con sus hijos ya adolescentes, que regresa a instaurarse diríamos, en el contexto, en la farándula del arte quiteño de la década del 70 y 80, que además fue muy productivo, la relación con la literatura, todo un pensamiento además conectado a la izquierda, efectivamente, pero cuyas obras de Araceli y Olga estaban, diríamos, en una tesitura de pensamiento muy distinta a un arte comprometido, a un arte, digamos, conectado con una realidad y con aquello que está por fuera de la obra, sino todo lo contrario. Seguían arrastrando el pensamiento purista que aprendieron en 1944 y el 46. Y ahí viene una pregunta que te quiero hacer. Esos viajes de Olga y de Araceli, esos sitios de residencia, esos recorridos incluso por el país, distintos recorridos, etcétera, ¿tienen una incidencia de alguna manera en la obra de estas artistas?
Evidentemente, la serie Ecuatoriales, que ya va seguramente a hablar de ella, de alguna forma se manifiesta aquí estos procesos donde sí la obra se conecta sin tener un compromiso con lo político ni con lo social, sí hay una relación con el contexto. En los títulos de las obras se manifiesta. Pero esa continuidad, esos viajes, ese movimiento están presentes en la investigación del movimiento, en la continuidad de la línea, del espacio, de la forma, en el hecho de componer, de decidir y de construir un mundo, diríamos, autónomo, autosuficiente, como una clave de innovación y ruptura del arte moderno, como está en el nombre de la charla, que quizás estas dos artistas, junto con Tábara y bueno, otros artistas como Molinari, etcétera, en el Ecuador, se convierten, diríamos, en una alternativa que, como yo decía al inicio, y quiero poner el acento, una alternativa que hoy sigue latiendo y teniendo resonancias quizás mucho más activas que el pensamiento vinculado al expresionismo y al realismo social que copó buena parte de la cultura en el país durante el siglo XX. Entonces te dejo con esa incitación, porque ya estamos en obras justamente que están evidenciando toda esa madurez. Claro, no, y excelentes tus ideas y las tenía pensadas, o sea que voy a ordenarlas en la respuesta. A ver, definitivamente la obra que te llamó la atención y que abrió tantas conversaciones entre tú y yo, que es la que estamos ahorita viendo, por supuesto, acá tú ves a una temprana Olga y ahorita que podemos decir, tenemos el privilegio de haber recorrido todo lo que transitó, o sea, el transitar de su vida, podemos también ver hacia dónde va. Y un tema muy importante que tú nombraste, definitivamente, pienso que en el caso de las dos, ahorita lo voy a explicar más en el caso de Olga. A ver, la obra de ella, por supuesto, volcada a la abstracción, a la geometría, y tal como tú dijiste, es importante marcar, ella llega a Ecuador por Araceli, pocos años después, por no decir 2 años después, contrae matrimonio, forma su familia. De alguna forma eso también, estamos hablando ya de la parte un poco emocional o sensitiva, como que echa raíces, siendo un momento de mucho cambio, transiciones en su vida, porque ella se convierte en una viajera, ¿no? Está en Guayaquil, luego se va a nada más y nada menos que Caracas, Venezuela, donde está, qué bueno hacer este punto, ¿no? Donde ella llega a exponer ya un arte abstracto, totalmente abstracto, relacionado más hacia el hard edge, o sea, los bordes muy duros, ya esa geometría, arte geométrico, y llega a exponer en el Salón de Bellas Artes organizado por el Museo de Bellas Artes de Caracas. O sea, ella empieza a conectarse con la escena artística de Venezuela y de repente nuevamente como que su destino era un esposo que le decía, ahora sí nos vamos a otro lado. Y como tú mencionaste, Saidel, llega a San Juan de Puerto Rico en el 62, en el año 62. Pero está, por favor, la imagen de esta viajera que está entrando y saliendo. También va a Ecuador, también va a Estados Unidos. Entonces, en un momento de esos constantes viajes de ella, recibe la revista, porque ella le encarga a Estados Unidos, estaba en Quito en ese momento, la revista Scientific American, de que tú nombraste, donde ella se conecta con este patrón Moiré, efecto Moiré, que es lo que si ustedes se concentran en la imagen que están viendo, que es una obra capital de su cinetismo, ya como que el cenit de su cinetismo, el patrón Moiré fue una influencia grande para los artistas cinéticos, que era esta ilusión óptica que se logra por la yuxtaposición de dos paneles, ¿no? Uno que está atrás, uno que está adelante, y como decía Vasarely, que actúa en los ojos y crea este movimiento que es el cinetismo. Estoy de acuerdo con Saidel, es como un poco ella cuando toman caminos separados, Araceli y Olga, pero pienso que hay nuevamente algo que se conecta con ellas, ¿no? Que de todas maneras, la obra que ellas producen son obras que hablan mucho de sus vivencias. Entonces, este cuadro, rápidamente por el tiempo, porque quiero llegar a otras ideas, es un cuadro que prácticamente retrata a su hermano, a Erno Balasek. De hecho, el título, Fuga de la sonata número 1 en sol menor para violín de Johann Sebastian Bach, es como que personifica la pieza, la sonata,
que practicaba a su hermano constantemente. Entonces ella le viene ese recuerdo en el 69, tenía años de estar separada del hermano, pero viene consigo. Y yo sé que Saidel está leyendo mi mente cuando después analizamos con Saidel una pieza que voy a traer de Araceli, también es una pieza totalmente abstracta que habla de una vivencia de ella, ya mismo la voy a presentar. Esa es una obra que los invito a verla en el MAC porque es una obra reciente de su cinetismo. Bien. Acá traje esta obra que es de Araceli, pero que también me parece que como que recoge un poco esa vibración. Y con eso también, claro, otra pregunta que hizo Saidel y que quisiera responder acá. En una obra que la traje a propósito junto a otra de Araceli, que me permite contestar esa pregunta de Saidel. Definitivamente fue la década del 70 cuando para Olga se le marca como una estadía ya más prolongada en Ecuador, y el sitio donde iba a enraizarse ya como más largamente, porque se queda toda la década del 70 y toda la década del 80, es en Quito. Entonces ella empieza a moverse ya con otro tipo de experiencia con su contorno. Ella ya es una ecuatoriana, ya tiene esta nueva identidad. Entonces ella se va a Otavalo, hace base en Cotopaxi, en un lugar donde la familia Dueñas tenía una hacienda. También se va a Bahía, vive en Bahía. Entonces ella se empieza a mover y a relacionarse. Y este cuadro que vemos acá, que se llama Night Wave, que me parece que es una obra magistral también de Dueñas, realmente habla de su relación con Otavalo, ¿no? Ella hace esta obra en acrílico y la repite por su capacidad de explorar y su constante investigación en una tela, como una especie de paño, como un tapiz que se relaciona a la vestimenta de los indígenas, ¿no? Entonces, eso sí creo que contesta tu pregunta, Saidel. Su arte, obviamente, adquiere otra cromática, adquiere otra vibración dentro de la vibración que ella ya había buscado relacionada a lo musical, ¿ya? Se deja influenciar y se sensibiliza por Ecuador, pero siempre desde el punto de vista abstracto. ¿Ibas a decir algo? No, sí, te escucho. Y esa obra de Araceli me parece también como que, nuevamente, no encuentro como una correspondencia estilística de ese trabajo con la geometría, la línea geométrica y los contrastes, ¿no? Esta es una obra también del cinetismo de Olga Dueñas, que pertenece al MAC y por supuesto está expuesta. Y acá, esta ya es la última obra que traigo de Olga, y acá también, Saidel, totalmente responde a tu pregunta. O sea, esta obra se llama Naxiche. Olga tiene, si van al MAC, por favor, no dejen de verlo, tiene una peculiaridad muy interesante en sus títulos. Las obras son muy universales en sus títulos, pero llega un momento que coincide cuando ella como que tiene este nuevo como reflejo con el territorio ecuatoriano, donde descubrimos ciertos títulos muy locales, entre esos Naxiche. Naxiche es un río que corre al lado donde está situada esta finca de la familia, que ella va a pasar con la familia tiempos largos, y ella empieza a sensibilizarse por la arena que está al lado del río. Entonces ella empieza a elaborar papel hecho a mano y produjo muchísimas obras, pero por el tiempo se perdieron. Por suerte esta se conserva, está en el museo y es de colección del artista. Y acá se ve también esta incidencia, Saidel, de que ella está respondiendo a su entorno, sin perder, o sea, dentro de todas las historias que contiene esta obra, ella no pierde la geometría, pero incorpora ahora la textura, ¿no? Como la imperfección del papel, porque es un papel hecho a mano, eso es un collage, y ella busca mantener, como ella dice constantemente, la composición. O sea, está muy claramente ahí la composición. Y cuando conversamos hace pocos días sobre esta obra y esta de acá, que es la que también hemos hablado con Saidel, Requiem por Sidney Bechet, Olga dice, tienen un parecido, ¿no? Germinan de la misma semilla. Fue el comentario de Olga frente a esta obra de Araceli.
Sí, fíjate que aquí hay una conexión que se da circularmente en el tiempo, porque si inicialmente la obra de Olga parte incluso por el tema familiar de su padre, de su hermano y su interés por la música, tú lo mencionabas ya en 1943, ella trabajando en el Carnegie Hall y justamente Ajá, su buenísimo. empleo en el mundo de la música y ahí la conexión luego, o su pase, diríamos, al mundo de la pintura y de las artes visuales. Pero es luego, Araceli, en una obra como esta, y lo conversábamos también con Marcia sobre este cuadro, esta estupenda obra de Araceli, del 63, sobre este músico jazzista, Sidney Bechet, y la propia lógica narrativa del cuadro, una abstracción que construye una narrativa sobre la propia, casi que un retrato en movimiento en el tiempo de este músico que además había muerto 4 años antes, en 1959. O sea, sobre la muerte de este músico poquito antes en París, en 1900, en norteamericano, pero muere en París en el 59. 4 años después, Araceli está pintando una pieza como esta que reconecta nuevamente la pintura con la música, que era una preocupación desde Kandinsky a inicios del siglo XX. Y Olga está ahí, ese sonido, esos temas vivaces tú presentabas antes, da ese espectro de la música que es tan importante para la abstracción. Pero hay un elemento adicional que nos va a llevar a esa última imagen del conversatorio que me parece importante. Mira, en el año 2006 se hizo una gran exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid, que se llamó Los Cinéticos, las S con paréntesis, Los Cinéticos. Y esa exposición que tiene los grandes artistas del arte internacional, del cinetismo a partir de, no solo de 1955 en la Galería Denis René, que lo vamos a ver, sino que desde las prácticas tempranas de Laszlo Molinaghi, de Gabo, del propio Duchamp, por supuesto las experimentaciones de Alexander Calder, etc. Pero esta exposición del año 2006 tuvo una mirada hacia América Latina, intentando redescubrir, recuperar figuras olvidadas del arte latinoamericano que estuvieron vinculadas al cinetismo, que no fueran los grandes centros de Caracas y de Buenos Aires, dentro de lo cual Olga en un momento determinado pasa y tiene exposición en la muestra de 57, 58. No recuerdo, tú me corregirás, en el Salón Nacional de Caracas. Ahora, ¿qué pasa? Que en esa exposición del año 2006 hubo artistas de casi todos los países de América Latina, casi todos de América Latina, con figuras vinculadas al cinetismo. No hubo ningún representante del Ecuador. Increíble. Creo yo que es un problema de la investigación. Que si esa exposición se hiciera ahora, en el año 2026, 20 años después, inevitablemente, una exposición incluso como la que acabas tú de curar, daría los créditos suficientes para que Olga Dueñas esté en esa gran exposición universal sobre el arte cinético en la segunda mitad del siglo XX. Hubo un artista ecuatoriano, y sé, por contacto con algunas de las personas que estuvieron en la curaduría de esa exposición, que intentó, pujó por estar en esa exposición. Y esa figura fue Estuardo Maldonado. No es casual, la exposición justamente en Roma, año 83, 84, cuando es que se hace en el año 84, cuando Olga Dueñas presenta su serie Ecuatoriales en Roma, y quién está junto a ella de la mano en el montaje, en el proceso, ayudando, es Estuardo Maldonado. Entonces ahí está esa conexión también. Entonces, creo que el tiempo hará justicia. Creo que ambos artistas pudieron o pueden estar perfectamente en ese gran relato del arte cinético internacional, latinoamericano y por supuesto universal. Pero bueno, en parte también porque no hemos sabido hacerle justicia y valorar la dimensión y los quilates que los artistas locales tienen. Y una obra como esta de Araceli Gilbert, creo yo que es una obra de esa densidad, que cristaliza el pensamiento de avanzada, que es algo que me llamó la atención cuando me compartiste la imagen que sigue, que vemos a continuación. Te la dejo para que puedas también transmitirle esa emoción al público presente. Sí, creo que lo vamos a lograr, pero una última idea con lo que acabas de decir, que me conecto totalmente también, es algo que ocurrió al comienzo de mi investigación, que, bueno, como les dije, era la pandemia, entonces trataba de buscar lo que más podía, tenía acceso a internet, y también
tuve el privilegio de conectarme y de no perder un solo día, porque fueron como unos 3 o 4 días, de un simposio que fue virtual. La idea era hacerlo presencial, pero por la pandemia lo hicieron virtual, en el MoMA. Y les dejo la motivación porque es muy fácil acceder. El tema total, imagínate el título, se llamaba Sur Moderno. Era esta nueva mirada del MoMA a los artistas latinoamericanos que producen entre la década del 40 y el 70. La pude estudiar y analizar profundamente y en todo momento pensaba como tú acabas de decir, o sea, ¿cómo no va a estar ahí Araceli, Olga, un Estuardo? Entonces, sí pienso como que tenemos una ventaja, que está en nuestras manos porque hay que hacerle justicia. La ventaja es que pienso que ahorita hay mucha mirada hacia esa época de la producción latinoamericana, donde Araceli, imagínate, es representativa al máximo, al igual que Olga. Entonces, bueno, eso quería comentar. Y ahora sí enseño la imagen que creo que nos ha emocionado bastante a Saidel y a mí. ¿La leo? Por favor. Ya. Esta es una postal que Olga le escribe a Araceli en el año 1977 desde París. Dice: querida Araceli, un gran beso desde París, donde renace mi euforia, que venía propagándose en Londres, donde encontré bastante deprimida la escena del arte moderno. Aquí, a pesar de ser agosto, hay tanto que ver que uno no deja de estar en carrera de un lado para otro. Llevo tu recuerdo cuando camino desde las orillas del Sena o por Saint-Germain, donde vi una galería, la de Denis René. Pienso que puedes haber pasado por esa o aquella esquina. Lo más sorprendente y nuevo es el Centro Cultural Pompidou. Me queda todavía y tal vez puedo alcanzar a ver obras de Vasarely. Abrazos, Olga. Creo que con eso podemos... Es estupendo. Aquí hay muchas lecturas. Esto pudiera, Santiago, con el perdón de tu espacio, esto pudiera ser el inicio de otra charla. O sea, aquí podemos ver, primero, se ilustra muy bien en palabras, no en imágenes, bastante de lo que hemos conversado, de la relación tan estrecha entre ellas. Recuerdo nada más que la presencia de Araceli entre 1950 y 1955 en París fue muy importante en su obra. Pero además, ella va a estar codiada, va a concurrir al circuito que en este momento estaba reoxigenando el arte moderno en el contexto internacional. Todo el movimiento que se da en esa galería justamente de Denis René que mencionábamos, con la figura de Vasarely, es el corte que vemos en lo que se conoce como el op art y el cinetismo internacional. O sea, no es un espacio cualquiera el que Olga menciona, pero además menciona al Georges Pompidou. Es el año de su inauguración. Exacto. Y yo le decía a Mónica, claro, es que se inaugura además con una retrospectiva. Estamos hablando de aquí de la retrospectiva de Olga Dueñas en el MAC. Olga Dueñas les manda, recordando en cada esquina, o soñando de que por ahí pudo haber pasado su amiga 20 años atrás, se inaugura el Pompidou con una retrospectiva de Marcel Duchamp. O sea, un artista que además, sabemos el pensamiento, la influencia que tiene su obra en el arte de nuestra época, sí, con la cual también no solamente dialoga el trabajo de Olga y de Araceli, sino que te evidencia algo adicional, que no es común en nuestro medio, es lo atenta que ambas estaban a lo más propositivo y al arte de avanzada de su tiempo. O sea, no eran artistas que estaban ajenas al mundo, ajenas al pensamiento y a las ideas, diríamos que estaban removiendo el tejido cultural de Occidente y universal, sino que estaban muy atentos. Y esta postal creo que ilumina un recorrido que no es solo el recorrido de Olga y de Araceli, es el recorrido, uno de los mejores recorridos del arte ecuatoriano. Moderno, totalmente de acuerdo. Mónica, bueno, algo más que quieras añadir. Yo me puedo quedar sin palabras, literalmente sin palabras, al leer este texto, esta dedicatoria, este regalo desde París
de Olga Araceli de 77, y no sé si quieres añadir algo más para concluir. Creo que tu trabajo y tu investigación ha sido realmente extraordinaria. O sea, he aprendido muchísimo, he disfrutado el doble, visitar la exposición, y bueno, qué maravilla que podemos tener una muestra así en la ciudad, y que, como tú bien decías, 95 años, lúcida todavía, poder en vida darle ese reconocimiento a una artista como esta. Lo hablábamos también con Marcia, como Araceli Gilbert recibe en 1989 el premio Eugenio Espejo. Sin embargo, por su tema de salud, ya Araceli no pudo degustar y palpar la trascendencia que el reconocimiento de ese premio tuvo. Pero bueno, ya sabía que su trabajo había calado muchísimo en nuestra memoria cultural, y el trabajo de Olga Dueñas es parte de esa huella que pudiéramos decir de momento una huella innombrable. Sí, y de alguna manera pienso que es emocionante poder compartirlo ahorita entre los que estamos presentes en este encuentro, que como hemos conversado y recientemente con Olga, esa presencia de Araceli como que revive en las conversaciones con ella. O sea, Olga la tiene tremendamente presente, no solamente, creo que tal como tú dijiste, como se ve en esta postal. O sea, es una postal que ya resume y recoge años de amistad y de conexión. Como bien tú dices, nombra a Denis René, donde fue Le Mouvement en 1955, gran momento para el arte cinético y el arte moderno, de ruptura e innovación, para terminar nuevamente con el título que dimos inicio a esta charla. Entonces, tal como lo estamos comentando, esta postal representa esa amistad larga que puedo asegurar que todavía no se acaba. O sea, para Olga la presencia de Araceli es tremendamente importante. Pienso que podemos irnos de largo hablando más, pero que sería también si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, otro comentario de Marcia. Bueno, sí, bueno, primero agradecerles, y especialmente Mónica, esta investigación que has realizado es como que abre muchas posibilidades, muchas preguntas. Creo que es un trabajo muy interesante, y sobre todo creo muy necesario, ¿no? Yo creo que, como bien mencionaba Saidel, seguimos lamentablemente siendo quizás un país, bueno, quizás la región Latinoamérica siempre un poco más a la periferia, ¿no? Y siempre para el resto del mundo es mucho más fácil recurrir como a los países que son centro, ¿no? Y recurrir a esas figuras. Y acá, con esto que tú nos has presentado, pues se abre esta otra mirada, y la verdad muy agradecido por esto, que espero también que el público pues lo haya apreciado también. Esto de todas formas va a quedar grabado, así que quien quiera verlo después lo va a poder ver, o si quiere volverlo a ver, lo va a poder ver otra vez, ¿no? Entonces, en este momento, si alguien tiene alguna pregunta, comentario que hacer a Mónica o a Saidel con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, pues adelante, pueden escribir ahí. Así que, pues eso. Yo, hasta que alguien se anime a hacer una pregunta, yo tengo mucha curiosidad con esto que mencioné en la biografía de Mónica. No sé si a lo mejor quizás es una infidencia, o no sé si se puede, si es que pudieras contar algo con respecto a la publicación que va a venir más adelante con respecto al trabajo de Olga. Por supuesto, claro que sí. Mira, a buena hora se pregunta. Al comienzo teníamos empezando por mí, mucho interés de que la exposición y la publicación se den al mismo tiempo. Después, como que un poco respirando y dándonos cuenta de lo que hemos conversado acá con las ideas de ustedes, que no era posible, porque era como ya de por sí demasiado fuerte la dimensión de la retrospectiva, y la publicación era como un momento que necesitaba un espacio de tiempo más dedicado, que no podía combinarse con lo profundo que fue el trabajo de la retrospectiva. Porque pasaron
llamémoslo sorpresas, o sea, salía información. Le comenté a Saidel al comienzo, si es que han ido o los que todavía les falta ir o pueden regresar a la exposición, el primer gran núcleo, porque la exposición, la retrospectiva se divide en núcleos, y si ustedes encuentran al inicio una mesa con memorabilia y con ciertos elementos, y está arriba agrandada la imagen que no se conoce el paradero, quizás ya no existe la obra, de una temprana obra de ella que se llama Orquesta, que yo considero que de ahí sale el resto, el despliegue de la obra de ella relacionada a lo musical. Esa mesa, que se considera el primer núcleo, recoge muchas sorpresas que fueron apareciendo cuando ya supuestamente estaba terminándose la investigación. Entre esas, la foto que nos ha dado tanto que hablar, la foto del 46. Entonces fueron esas las decisiones que me hicieron decidir postergar la exposición, la publicación. ¿Y de qué se va a tratar? De poder asegurarme que esté la mayor cantidad de información dentro de esa publicación. Sí, creo que eso contesta la pregunta. Muy bien, sí. La verdad, bueno, esperamos con mucho entusiasmo cuando finalmente pues se publique, que eso también es muy importante, que quede siempre en la memoria por escrito también de todo esto, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, acá alguien preguntaba con respecto sobre la... Sí. Marcia está levantando la mano hace un ratito. Ah, sí, perdón, es que estoy con otras vistas de solo hablante, entonces no la veía. Bueno, Marcia, por favor. Sí, yo me tengo que retirar, pero no sin antes agradecerles, porque esto ha sido una experiencia maravillosa, tanto desde el punto de vista artístico como personal. Y desear profundamente que valores jóvenes como el de Mónica, como el tuyo, Santiago, y también como el de Saidel, no dejar morir estas iniciativas, rescatar más obras de Olga Durán, de Olga Dueñas, rescatarlas, y también rescatar algo de obras de Araceli, que por ejemplo un mural que hizo la Casa de la Cultura está perdido atrás de la última estación de la aerovía, que yo creo que con un poco de presión cívica a través del municipio, etcétera, se la podría no mover ni mover la aerovía, pero sí se puede en ese último piso cambiar las paredes para que se pueda ver desde ahí, y también una escultura de Araceli que hay afuera de una sala de conferencias del Banco Central, que está perdida ahí y se está comenzando a deteriorar, que podría y debería de estar en el MAC. No dejemos morir estas memorias. El trabajo que ustedes han hecho es extraordinario y los felicito. Muchas gracias, Marcia. La verdad es que sí, es muy importante que se rescate ese mural de Araceli, además que tan lindo que estaba, que era un lugar estratégico de la ciudad, además, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver. Es una responsabilidad, Marcia, estoy totalmente de acuerdo con usted. No permitir que se termine o perdiendo o dañando, o sea, hay que rescatarlo, hay que lograrlo. Y lograr encontrar más de la obra de Olga también en el Ecuador. Totalmente. ¿A dónde está? Totalmente, sí. Bueno, gracias. Un inmenso Muchas gracias abrazo a ustedes. Muchas gracias, Marcia. Bueno, tenemos otra pregunta acá, una pregunta que nos hace Diana Pacheco. Diana Pacheco pregunta, hoy vimos una obra de Olga en la que utilizaba papel artesanal. En el MAC hay un video en el que se evidencia que este papel lo confeccionaba ella misma con materiales locales y que también cosió tapices. ¿Nos podrían contar un poco más sobre su investigación con materiales diversos y la relación con su vida en el Ecuador? Totalmente. Entonces, ¿cómo surge este video de ella hablando del material?
volviendo a la pregunta que tú hacías de la publicación, surgieron también estas imágenes, estas fotos que se presentan en el material de trasfondo con sus palabras, de ella en el proceso de hacer el papel. Y es buena la pregunta porque también acá hay una como transferencia de un aprendizaje de ella internacional. Como sabemos, ella ha viajado, ella es una artista, una investigadora constante. Entonces, en algún momento de sus viajes a Estados Unidos, porque visitaba a su padre, que en ese entonces, entre la década del 70 y 80, vive en Estados Unidos, y ella nombraba en varias de las conversaciones como un interés por seguir aprendiendo sobre materiales. Entonces tenía un profesor cuyo nombre era Ray Tomaso, que era un personaje en el mundo de la academia norteamericana, y ella entra a aprender a hacer papel. Y fíjense también, como pienso yo que su vida está llena de estas coincidencias. Cuando ella está en Cotopaxi, ella llevaba consigo un libro de cómo hacer papel siguiendo instrucciones chinas, un libro chino. Y en ese momento ella está junto al río Naxiche con esta arena que la convierte en un material de trabajo y produce esa obra Naxiche. Y con referencia a los tapices, que ella elaboró 5 tapices, solamente existe uno que es el que se expone en el MAC. También, contestando la pregunta, ella tenía siempre esa necesidad de explorar en diferentes técnicas, y una de las enseñanzas que creo que, como decía Saidel, también puede quedar para los artistas contemporáneos, es cómo ella mantiene su pensamiento. O sea, vemos en todo su trabajo, el del papel o el de la tela, que está la geometría, que está la composición, o sea, que está ella pensando, pero explorando a través de otras técnicas y materiales. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí alguien preguntaba también, bueno, ya creo que queda claro, dónde se encuentra la muestra de Olga. La muestra de Olga está en el MAC, ¿sí? En el Museo de Arte Antropológico. Ahí lo pueden encontrar, eso está ahí en el malecón, para quienes no conocen. Va a estar, Saidel, hasta el mes de febrero, ¿verdad? La muestra. ¿Nos confirma, Mónica, febrero qué fecha? Hasta el mes de febrero. No tengo la fecha exacta, pero está en todas las redes sociales del MAC, está hasta el mes de febrero. Y en febrero va a pasar a Quito, lo va a recibir el MUNA. Entonces va a estar en Guayaquil hasta febrero y se va a quedar en Quito marzo, abril, mayo, junio, 4 meses en Quito. Perfecto. Bueno, no hay excusa para no ir, hay tiempo más que suficiente, así que los que hayan visto, pues que ya han disfrutado mucho más la investigación, y los que no, pues bueno, con esto se motivan para poder ir a ver la muestra, que está muy, muy, muy interesante. Si alguien más tiene algún otro comentario o pregunta, pues puede hacerlo. Bueno, parece que no tenemos más preguntas por el momento. Así que, bueno, entonces vamos a dar por finalizada la clase magistral de hoy. Estamos muy agradecidos, Saidel, Mónica, por presentarnos, acercarnos nuevamente a Araceli, y ahora conocer a Olga Dueñas en este encuentro. Así que, bueno, Mónica, te agradecemos también en particular, porque es la primera vez que te tenemos en este espacio. Esperamos contar contigo también en próximas clases. Así que, bueno, no sé, Saidel, si tú quieres decir algo más también, como para cerrar. Mónica, tú también, si quieres darle unas palabras finales. Saidel. No, yo agradecerle nuevamente a Mónica por la conversación tan productiva, tan emocionante que hemos compartido en todos estos días de preparación para este encuentro de hoy, que se pensó así, en una conversación a 2 manos. Y bueno, creo que una obra como la de Olga amerita, es un
Diríamos, es un honor poder hablar en vivo mientras está ocurriendo la muestra, y creo que, bueno, lo último que puedo decir también es dedicarle este conversatorio a Peter Muffel, que, bueno, se nos acaba de ir hace muy poquitos días, que es otro artista que en algún momento amerita una investigación que le dé cuerpo a toda la profundidad de su trabajo, la influencia de su pensamiento estético, de su diseño, de su obra, que la Universidad Casagrande ya lo ha cobijado y le ha dado espacio, y lo hemos tenido, tuvimos la suerte y el lujo de tenerlo con nosotros en estos últimos años, pero bueno, se nos acaba de ir lamentablemente, y para él también van dedicadas todas estas palabras y reflexiones. Me uno. Y un dato interesante, ya para terminar, como se ve en la exposición, en la retrospectiva, hay un espacio donde recojo y muestro elementos, memorabilia, fotos de una exposición que fue muy importante, muy representativa para Olga, que era el Museo Vial, que fue en 1985, si no me equivoco, organizada por la Galería de Quito. Y fue un momento importante también por esa conexión con otros artistas. Fue coorganizada por Omar Rayo. Entonces estaba ahí también Estuardo Maldonado, su amigo, estaba Enrique Tábara, Irene Cárdenas, y estaba Peter Musfeld. Entonces ahí se conocen Olga y Peter en esa exposición. Así que me uno a ese homenaje, sí, como por supuesto que sí. Bueno, pues muchas gracias a Mónica, Saidel, por estar. Efectivamente, sí, ya estamos pensando a nivel interno un reconocido y merecido homenaje a Peter Musfeld, que como bien mencionó Saidel, ha sido parte de nuestra casa en los últimos años de una forma más oficial, por estar dentro de la universidad, pero siempre ha sido un compañero muy presente para nuestras autoridades, para nosotros como colegas, y creo que para el público en general, por todo el aporte que ha hecho Peter por nuestra ciudad, por el país. Así que ya haremos próximamente un reconocido homenaje a él también. Bueno, pues ya estamos cerrando, entonces recordarles que vamos a seguir pues, con estas clases magistrales, y vamos a seguir con estas actividades de la línea de artes de la Facultad de Comunicación. Esta clase va a quedar grabada y va a ser subida a YouTube. En YouTube estamos como UCG Stream, entonces se los voy a colocar acá para que puedan suscribirse y seguir todo lo que vamos haciendo, y lo puedan revisar aquellos que quieran volver a mirar esta charla o quieran ver las anteriores, pues pueden entrar a UCG Stream en la cuenta de YouTube, la ponen suscribirse y le ponen campanita para que cada vez que haya un video nuevo, pues ahí ustedes lo puedan encontrar. Muchísimas gracias, Mónica, Saidel, y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a ti, Santiago, y a Saidel también. Muchísimas gracias.